Si alguien nos preguntara a nosotros si podemos imaginar cuál es el deseo o cuál es el anhelo de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué podríamos responder? ¿Cuál será el anhelo del Señor Jesús? Piénselo usted y seguramente que su respuesta es correcta. Pero vamos a encontrar una respuesta en el Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículos 20 al 23. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos del 20 al 23. Dice la Escritura: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Estas son palabras de Jesús. Y sigue diciendo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Al leer esto, ¿qué podríamos responder a la pregunta? ¿Qué es lo que Jesús anhela? ¿Qué es lo que Él desea? De acuerdo a este texto, yo quisiera resaltar que en el primer versículo que leímos dice: mas no ruego. Este es un ruego de Jesús. Él está rogando, Él está haciendo una oración y Él está rogando. Y dice el versículo 21, para que todos sean uno. ¿Qué es lo que Jesús desea? Que todos, ¿quiénes? De los que estaban con Él y los que iban a creer después, que todos, dice la Escritura, que sean uno. Que también ellos sean uno en nosotros, es decir, en el Padre y el Hijo. Que sean uno. ¿Y para qué es eso? Ahí nos da la respuesta. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Quiere decir que cuando el pueblo de Dios está unido, entonces el mundo creerá que el Padre envió a Jesús. Y mientras no suceda eso, difícilmente el mundo va a creer. En el versículo 22 vuelve a repetir: para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Y esto para qué es, hermanos? Ahí mismo nos da la respuesta. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y algo más. Que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí también me has amado. Esta palabra de uno, para que sean uno, que se repite varias veces, significa algo que no admite división. Uno es algo que no admite división en el original de la palabra, que no está dividido en sí mismo. Así es que cuando Jesús oraba y rogaba al Padre, rogaba por esa unidad que no permite división, que no permite separación. Ese era su ruego. Esto es lo que significa. Y la palabra unidad que leímos en el versículo 23, perfectos en unidad, es la propiedad que tiene un ser en virtud de la cual, de esa propiedad, no puede dividirse. Pero ¿verdad que nosotros sabemos que sí hay división? Pero esta palabra dice que no
puede dividirse sin que su esencia se altere. Y lo peor es que esa esencia se pueda destruir. Cuando Jesús rogaba y hablaba de esos perfectos en unidad, era que no perdieran su esencia. Porque cuando hay esa división, se puede perder la esencia y puede destruirse. Por eso era un ruego que él tenía. Esa oración era un clamor, era un ruego de él. Fíjese que otras versiones de la Escritura para esta porción que dice, para que sean perfectos en unidad, la Septuaginta, esta versión dice, para que sean consumados en uno, que se consuman, pero no de consumirse, sino de esa unión. ¿Sí me explico? La Peshitta, la Biblia Peshitta dice, para que sean hechos plenos. Hermanos, la unidad nos hace plenos en uno. La Biblia latinoamericana de la versión del 95 dice, así alcanzarán la perfección en la unidad. Y a lo mejor nos puede brincar un poquito esa palabra porque ¿quién es perfecto? ¿Quién es perfecto, hermanos? Solo el Señor. Pero habla de que podemos ser perfeccionados. ¿Lo entendemos de esa manera? Que podamos ser perfeccionados ¿en dónde? En esa unidad. Y la Reina Valera del 89 dice, para que sean perfectamente unidos. Para que sean perfectamente unidos. Y si regresamos entonces a la pregunta inicial, ¿cuál es el anhelo de nuestro Señor Jesucristo? Desde hace más de 2000 años, ¿cuál será su anhelo? Que seamos uno, que podamos trabajar en que vivamos en unidad. ¿Se recuerdan que decíamos, verdad? ¿A dónde envía bendición y vida eterna el Señor? Cuando están los hermanos juntos y en armonía. Esa armonía nos habla de esa, porque podemos ir juntos en el camión, podemos ir juntos en el autobús, podemos ir juntos en un avión, no sé, en donde sea podemos ir juntos, pero eso no significa que estemos en armonía, no significa que estemos en unidad. Cuando usted, no sé si le ha tocado ir a algún lugar donde hay una gran orquesta y usted llega antes de que empiecen, oiga, eso es un ruidazo. Cada quien está en lo suyo. Cada quien está en lo suyo. Pero cuando entonces el director da la señal, es una armonía deliciosa, maravillosa. Ese tipo de armonía es de la que habla el Señor. Que pueda ser delicioso estar juntos porque estamos en armonía. ¿Cuál es el anhelo del Señor Jesús? Desde hace 2000 años, más de 2000 años, hasta el día de hoy aún, su anhelo es la unidad de su pueblo. Que podamos ser uno. Esa fue su oración final, antes de ser arrestado. Si usted continúa leyendo, se va a dar cuenta que adelante, más adelante, van al monte y ahí es en donde lo arrestan a nuestro Señor. Antes de ser arrestado, él estaba clamando al Padre. Y creo que el día de hoy sigue clamando al Padre para que sus hijos puedan ser uno, a pesar de las diferencias que tengamos, a pesar de ser tan distintos. ¿Sí? El anhelo de Jesús es que todos aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero sean uno. En el versículo 20 que leímos, Jesús dijo, mas no ruego solo por estos. ¿Quiénes eran estos? Sus discípulos, ¿verdad? Y sigue diciendo, sino por los que han de creer en mí. ¿Quiénes son esos? Nosotros. En ese momento Jesús estaba rogando porque hoy nosotros pudiéramos ser uno. Ese era su ruego. No solo por los que estaban con él en el momento, sino por todos los que iban a creer por la palabra de ellos.
y los que íbamos a creer en Jesús. Amén. El ruego de Jesús fue por ellos y por nosotros. Oiga, qué hermoso, qué maravilloso que nuestro Señor, que trasciende las edades, en ese instante estaba clamando y rogando por nosotros. Así es que ante ese ruego y ese clamor de nuestro Dios, ¿qué deberíamos de hacer nosotros, hermanos? Nuestra responsabilidad, mi responsabilidad es esforzarme, porque no es fácil, pero mi responsabilidad es esforzarme para ser uno con el resto de los escogidos, con el resto de aquellos que han sido llamados. Y digo, ¿es fácil, hermanos? ¿Será fácil? Tal vez es fácil cuando coincidimos en muchas cosas, con muchos pensamientos. Tal vez eso pudiera ser fácil, pero tal vez no lo sea, porque somos todos muy diferentes. ¿Verdad que sí? Voltea a su lado, ve a alguien, mire qué diferentes son. ¿Verdad que sí? A lo mejor no les gusta el mismo equipo de algún deporte. No hablamos de política, pero a lo mejor tienen diferentes pensamientos. Somos muy distintos. Pero ¿sabe qué es lo peor? ¿Qué es lo que más nos estorba para ser uno? ¿Qué es lo que más nos estorba para vivir y esforzarnos y estar en unidad? Algo que se llama orgullo. El orgullo es un estorbo. Hubo un querubín que se llenó de orgullo y fue desechado, ¿cierto? El orgullo es su esencia, de ese que fue desechado. Así es que nosotros no podemos permitir que en nuestro corazón haya orgullo o que haya soberbia. Eso es un estorbo para la unidad. Y mire, hermanos, de verdad, yo no deseo ofender a nadie utilizando esa palabra, ¿verdad? Pero el orgullo nos acecha. El orgullo está ahí, en espera de que le demos una oportunidad para entrar en nuestro corazón. Así es que debemos estar muy alerta. Voy a decir otras palabras, porque orgullo se oye muy feo, soberbia se oye muy feo. Voy a decir otras palabras: arrogancia, vanidad, satisfacción de todos mis logros, pero una satisfacción desmedida, sentimientos de superioridad, exceso de estimación propia. No está mal tener una autoestima alta. Debemos valorarnos. Eso sí está bien, debemos valorarnos. Pero cuando es desmedido, todos están mal menos yo. Todos lo hacen mal menos yo. Todos se equivocan menos yo. Ahí ya estamos perdiendo el piso. Ahí ya estamos entrando en un terreno que no es sano. ¿Qué dice Romanos 12:3? Romanos 12:3. Al estar orando y tomando mis notas y escribiendo, hacía yo así, ¿verdad? Como, ay, Dios mío, ¿seré yo, Señor? ¿Será conmigo? Todos debemos estar alerta, porque el orgullo, repito, nos acecha. Romanos 12:3, ¿qué dice la Escritura? Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que no tengamos más alto concepto de sí que el que debemos de tener. Y a mí me impresiona esta palabra. Dice que piense de sí con ¿qué? ¿Qué dice su Biblia?
con cordura. ¿Qué es lo contrario a la cordura? Pues la locura. Porque cuando uno pierde el piso, entonces ya hay una locura, ya no hay cordura. Así es que, hermanos, estemos alerta en nuestro diario vivir, que no haya soberbia y que no haya orgullo que quiera tomar lugar en nuestro corazón, porque eso será un estorbo para poder vivir en unidad, para poder cumplir ese anhelo, ese ruego de Jesús en aquel lugar, cuando estaba clamando al Padre. Amén. Pensemos de nosotros con cordura. Cuando Jesús rogaba al Padre por esa unidad, Él dijo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, hermanos, que la unidad es un testimonio. La unidad que la iglesia, que el cuerpo de Cristo puede tener, es un testimonio de que el Padre envió a Jesús. Amén. Y dice algo más, Jesús nos da de la gloria que recibió del Padre. Sí lo leímos, ¿verdad? De la gloria que el Padre le dio a Jesús, Jesús nos la da a nosotros. ¡Aleluya! ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué, hermanos? Para que seamos uno. ¿Quiere leerlo? Versículo 22 del Evangelio de Juan. Nos regresamos rápidamente. Juan 17, ahora ahí el versículo 22. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado. Si hasta ahí quedara, pues ya, ¿para qué nos dio su gloria? Pues no sé, pero pues nos la dio. Aleluya. Pero no, sí nos dice para qué nos dio de esa gloria. Dice la Escritura, para que sean uno. El que el Señor nos dé de su gloria tiene un propósito. Trabajar en nuestras vidas para que seamos uno, para que podamos vivir en unidad, hermanos. Ese es el anhelo de nuestro Señor. Hay un propósito, que seamos uno. Ahora, si el Señor Jesús desea la unidad, ¿qué debería desear yo? ¿Qué debería desear usted? Lo que Él desea, ¿no? Pero ¿qué cree, hermanos? Que desear la unidad requiere de madurez. Necesitamos crecer. Por eso dije, la unidad requiere madurez. Necesitamos madurar para desear la unidad. Si Jesús anhelaba la unidad, yo también debería anhelarla. Pero no solamente anhelarla, sino trabajar y esforzarme para poder vivir en unidad. Amén. Efesios 4:3. Vamos a Efesios 4:3. Dice la Escritura, Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos. ¿Sí dice así su Biblia o tiene usted otra versión? ¿No? ¿Verdad que dice solícitos? ¿Y qué es eso de solícitos? Bueno, viene del griego spoudazo, que significa apresurarse a hacer algo, procurar algo, esforzarse. Eso significa solícitos. Pero ¿sabe qué? Vamos a leer el 1 y 2 de aquí de Efesios 4, vamos al 1 y 2, porque leímos el 3. Dice el 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Si podemos hacer eso, estaremos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Quiere decir que necesitamos mansedumbre. Quiere decir que necesitamos humildad. Necesitamos paciencia.
Necesitamos aprender a sostenernos, que eso es lo que significa soportarse. Y tenemos que hacerlo todo eso en amor. Porque si no hay amor, entonces nada va a funcionar. Todo esto tenemos que hacerlo, trabajar en esta humildad, en la paciencia, en la mansedumbre, en el poder sostenernos unos a otros, pero tenemos que hacerlo en amor, para que entonces podamos madurar y estar solícitos, prestos, rápidos para buscar la unidad. Amén. Este versículo de solícitos en la versión latinoamericana dice así, hermanos: mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Así dice la versión latinoamericana. Porque pudiera ser que, ¿qué será eso de solícitos en guardar la unidad? ¿A qué se referirá? Bueno, aquí está un poquito a lo mejor más como nuestro lenguaje, ¿cierto? Mantengan entre ustedes lazos de paz, permanezcan unidos en el mismo espíritu. Amén. Habla de lazos de paz. No habla de lazos de pleitos, de discordias, de contiendas, lazos de paz. Indiscutiblemente, hermanos, se requiere que tomemos una decisión. Se requiere decisión, se requiere esfuerzo, se requiere humildad y se requiere madurez. Porque no queremos ser un kinder, queremos crecer en el Señor. Amén. Necesitamos madurar. Así es que cada uno de nosotros, hermanos, porque mire, el llamado no es para sacar la lupa y entonces empezar a ver a los hermanos, a ver quién sí, quién no, a quién le falta. No se trata de eso. Se trata de que cada uno de nosotros escudriñemos nuestro corazón, que cada uno de nosotros podamos anhelar la unidad del cuerpo de Cristo. Escudriñemos nuestro corazón. No nos corresponde escudriñar el de alguien más, es el nuestro. Mi corazón, ¿cómo está? ¿Me falta humildad? ¿Me falta mansedumbre? ¿Será que realmente me falta madurar? Puede ser. Así es de que somos nosotros en nuestra relación con el Señor que podemos decirle a él: Señor, escudriñame tú también y muéstrame lo que yo a veces no veo. Todos lo ven, menos yo. Quiero que me muestre, Señor, escudriña mi corazón. Como dice Romanos 12:16, unánimes entre vosotros. Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Ándele, ¿con quién nos tenemos que asociar? Con los humildes, porque acuérdese, Dios recibe al humilde. ¿A quién mira de lejos? Al altivo, al soberbio, de lejos lo ve. Pero aquí dice, asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Debemos ser cuidadosos, muy, muy cuidadosos. Amén. Filipenses 2:2. Filipenses 2:2. Puedo pedirles a todos que lo lean en voz fuerte. Filipenses 2:2. ¿Lo tiene? Bien, vamos a leerlo, hermanos. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Escúchelo, dice así. Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Juntos, amándose, poniéndose de acuerdo. ¿Nos queda más claro? Leámoslo nuevamente en la Reina Valera que tenemos.
completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Para poder lograr esto, hermanos, necesitamos trabajar en nosotros mismos primero. Amén. Es en nosotros mismos que tenemos que empezar a trabajar, porque tenemos que madurar. Mire, cuando a veces hay problemas en las parejas, a veces la pareja quiere que el otro cambie, porque si el otro cambia, entonces yo puedo cambiar. Lo triste es que el otro está esperando que el otro cambie, porque cuando él cambie, entonces yo voy a cambiar. Así no es, hermanos. Yo soy responsable de cambiar. Soy yo la responsable de poder ser transformada. ¿A qué imagen? A la imagen de Jesús. ¿Sí se recuerdan? El fundamento número 2, ser transformados a la imagen de Jesús. Necesitamos trabajar, y es un trabajo que es incansable, es un trabajo que es permanente. ¿Por qué? Porque mire, mientras seamos carne, mientras tengamos carne, puede ser un poco difícil. Pero si nosotros decidimos vivir y movernos por el Espíritu, la carne se somete, la carne se sujeta, pero a la carne le gusta sobresalir. Así es que por eso es un trabajo constante, constante. ¿De cuándo? De todos los días. De la misma manera que dijimos que conocer a Dios es algo continuo, es algo constante, es anhelar conocerle más y más y más. Así también el que nosotros podamos trabajar en la unidad de la iglesia, en la unidad del cuerpo de Cristo, en la unidad con nuestros hermanos. Amén. Es un trabajo continuo y es algo que hacemos juntos. Mire, cuando los jóvenes o los niños o aún adultos están en la escuela, están estudiando, ¿para qué les hacen un examen? ¿Para qué se les aplica un examen? Es que el maestro es muy malo. El maestro algo tiene contra los estudiantes y por eso les pone examen. ¿Para qué es el examen? Para evaluar, para saber qué tanto hemos aprendido, para saber qué tanto hemos avanzado. ¿Sí? ¿Y de quién es la responsabilidad de estudiar? De cada estudiante, de cada alumno. De cada uno de ellos es su responsabilidad. Bueno, pues cuando nosotros podremos enfrentar situaciones complicadas, el Señor nos da la oportunidad de saber cuánto hemos madurado. Vamos a saber cuánto hemos crecido en el Señor. Podremos saber cómo es nuestra respuesta. Como el carácter de Jesús, manso y humilde de corazón, o explosivo, o lleno de orgullo, como lo hizo aquel querubín. No, nosotros no podemos identificarnos con él. Su esencia es el orgullo, su esencia es la rebelión, su esencia es el juicio. Nosotros no podemos identificarnos con él. Tenemos que identificarnos con nuestro amado Jesús. Y él dijo, aprendan de mí. ¿Qué dijo? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por eso anhelar la unidad del cuerpo requiere de humildad. Y muchas veces vamos a tener que ceder. Muchas veces vamos a tener que pasar por alto. Muchas veces vamos a tener que olvidar lo que quedó atrás, porque quiero seguir adelante. Proseguir a la meta. Esto es una carrera, hermanos. Es una carrera. Así es que amárrese bien los tenis. Póngase bien su ropa deportiva porque esto es una carrera. Tenemos que correr la buena carrera, librando esos obstáculos que pueden llamarse
orgullo, soberbia, vanidad, el nombre que usted le quiera poner. Tenemos que librar todos esos obstáculos porque estamos en una carrera con nuestro Señor. Amén. Si es que queremos, si es que anhelamos y si es que deseamos lo que Jesús desea, que es que seamos uno, que podamos vivir en perfecta unidad. Suena como difícil de alcanzar porque, repito, esa palabra de perfecto, pues nadie, ¿verdad? Pero no, el hecho de que podamos ser perfeccionados en la unidad. Amén. Un joven que pide permiso para ir a cualquier reunión. Qué bueno, ¿verdad? Que los jóvenes pidan permiso. Porque el día de hoy muchos jóvenes nada más dicen ya me voy. O ya me fui, más bien, ¿verdad? Ya me fui. No piden permiso. Eso es bueno, que aprendan a pedir permiso. Pero ¿cómo? Si usted siempre les dice, sí, hijo, ve, sí, hija, ve, ¿qué va a pasar el día que usted le diga, no, hija, no puedes ir? ¿Cuál es la respuesta de la hija? Ahí es donde usted va a saber si su hija sabe obedecer o no. Cuando usted le diga al hijo, no, hijo, en esta ocasión no vas a poder ir. La reacción que su hijo tenga, ahí es donde usted va a saber qué tanto sabe obedecer. Porque si se enoja, grita, patalea, no ha aprendido a obedecer. Así es que, hermanos, cada vez que enfrentemos situaciones en casa, en el trabajo, en la congregación, cada vez que tengamos una situación que sea difícil, es la oportunidad de ver cuánto hemos crecido en el Señor, cuánto hemos madurado. Es sabio aquel que es el que pasa la ofensa, ¿cierto? Tenemos que aprender a pasar por alto la ofensa. Eso habla de nuestra madurez y eso habla del deseo que tenemos de seguir en unidad. Necesitamos trabajar, hermanos, y es un trabajo arduo, difícil, pudiera ser, porque a la iglesia, a las congregaciones, no venimos las mejores personas. Venimos puros pecadores que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Somos pecadores que estamos entendiendo que debemos conocer a nuestro Dios y que debemos ser transformados a la imagen de Jesús. Y mientras no lleguemos a ese punto, seguramente vamos a seguir teniendo fricciones. Pero la unidad que Jesús desea, ese anhelo de su corazón debe estar en el mío al punto de poder pasar por alto las situaciones que pudieran ser difíciles, que pudieran ser complicadas. Hay un instituto que es el Instituto de Principios Básicos y ahí hay un punto bien especial que es aprender a ceder mis derechos. Porque cuando sentimos que están transgrediendo, violando nuestros derechos, entonces reaccionamos. Pero ahí habla, aprende a ceder tu derecho. Porque a veces hay situaciones que realmente ni valían la pena y nos desgastamos en ellas. A veces hay situaciones que no valen la pena, pero como nos ofendimos tanto, hemos destruido cosas o no hemos permitido que lo hermoso de Dios siga creciendo. Así es que el trabajo es constante, es tremendo, porque nosotros anhelamos ser perfeccionados en la unidad. Si somos transformados, podremos lograr en el amor de Cristo ser uno. Si somos transformados, si permitimos crecer, si permitimos madurar en el Señor, lo podremos lograr. Podremos alcanzar ese deseo que Jesús tenía.
Primero tenemos que anhelarlo, tenemos que desearlo, porque Él rogaba por eso. No sé si usted se identifique con el anhelo de Jesús. ¿Alguien se identifica con el anhelo de Jesús de ser uno? Pues podremos lograrlo en el amor de Cristo, hermanos. Cuando lo logremos o cuando estemos avanzando, creciendo en este anhelo y deseo de Jesús, entonces allá el mundo conocerá que el Padre eterno, Jehová de los ejércitos, envió a su Hijo a Jesús. El mundo entonces podrá saberlo. Entonces el mundo podrá conocerlo. Porque yo no sé usted, pero yo he escuchado personas, y eso es muy triste, que conocen el testimonio de personas que se llaman cristianas y dicen, no, prefiero quedarme así como estoy que ser de esa manera. Somos responsables del testimonio. ¿Se acuerdan que yo les dije que la unidad es un testimonio para el mundo? Es un testimonio para los que no conocen del Señor. Así es que, hermanos, nosotros somos responsables de decirle al mundo, por la unidad que tenemos, que el Padre envió a Jesús y que el Padre nos ha amado a nosotros como amó a Jesús. Amén. Tenemos mucho trabajo que hacer, hermanos. ¿Verdad que sí? Tenemos trabajo que hacer. Y podemos empezar en casa, hermano. Porque a veces discutimos por cosas que no valen la pena. En casa. Y rompemos la unidad, porque en casa somos cuerpo de Cristo también. ¿Sí? Y por cosas que no valen la pena, nosotros rompemos esa unidad. En el trabajo, en la escuela, en la congregación. Cuando oramos con mis hijos, oramos por las familias de la congregación. Oramos que el Señor bendiga sus vidas, que bendiga sus finanzas, que bendiga sus relaciones familiares, porque necesitamos ser uno. Y si la familia está dividida, ¿cómo vamos a querer estar todos unidos? Trabajemos en casa. Tenemos que trabajar en casa, hermanos. En cuanto dependa de nosotros, dice la Escritura, debemos estar en paz con todos. Amén. Así es que sí tenemos mucho trabajo que hacer, porque yo sí anhelo en mi corazón esa unidad por la cual Jesús rogó. Yo sí deseo en mi corazón esa unidad por la que Jesús clamaba a su Padre justo antes de ser arrestado. Es su última oración, su último clamor. Ese clamor es que seamos uno, que podamos ser perfectos en unidad, es decir, perfeccionados en la unidad del Espíritu de Dios. Amén. Permitámosle al Señor que deposite en nosotros ese anhelo, ese deseo. Permitámoslo. Y nosotros trabajemos en esa unidad. Amén. Desde casa, en la congregación, donde usted esté, cuando se reúne con otros hermanos en la fe, que podamos ser uno. Porque algo muy triste es ver las redes sociales y ver pleitos entre los hijos de Dios. Eso es tan lamentable. Eso es tan triste. Ese es un mal testimonio. Sí es testimonio, pero no es bueno. Jesús rogaba por la unidad. Jesús rogaba porque pudiéramos ser uno. A pesar de ser diferentes, podríamos ser uno. Aunque pensemos, tengamos gustos distintos, sí podemos ser uno. Hace 8 días yo les decía, esto es lo que nos une. Es esto lo que nos une. No nuestros gustos, no nuestras aficiones. La palabra de Dios es la que nos une. Y en esta palabra de Dios
es que debemos trabajar para vivir en unidad. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias porque tú enviaste a Jesús, porque le amaste y le enviaste a cumplir un propósito maravilloso de salvación. Gracias porque tú pusiste tus ojos sobre nosotros, porque nos llamaste, porque nos escogiste, Señor. Gracias te damos, porque somos parte de ese ruego y de ese clamor de nuestro Señor Jesús. El día de hoy, aunque ese clamor fue hace más de 2000 años, hoy somos parte de ese clamor y de ese ruego. Y nosotros queremos responderte a ti, Señor, viviendo, trabajando y anhelando esa unidad por la cual Jesús rogó. Ayúdanos, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, está en nosotros y nos ayuda, nos dirige, nos guía. Señor, queremos ser sensibles a la dirección de tu Espíritu. Queremos ser humildes y mansos como nuestro Señor Jesús para enfrentar toda situación, para responder correctamente, Señor, y no reaccionar, sino responder de acuerdo al carácter de Cristo, porque anhelamos esa unidad. Anhelamos ser solícitos en esa unidad del Espíritu y lo queremos hacer en amor, Señor. Queremos estar prestos, rápidos, Señor, para actuar y caminar en esa unidad. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Anhelamos que tu palabra, Señor, sea depositada en nuestro corazón y que dé fruto. Que encuentre una buena tierra para dar mucho fruto. Fruto constante de amor, de respeto, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Te damos gracias por esa gloria que has derramado sobre nosotros, para que con esa gloria, Señor, todos seamos uno y trabajemos en esta unidad. En el nombre precioso de Jesús, te damos las gracias. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Podemos decir amén? Amén. Que el Señor nos ayude a crecer, a madurar y a dar el testimonio correcto para el mundo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que tengan una semana preciosa. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.